Somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos únicamente con el Evangelio de Jesús, porque creemos y entendemos que únicamente el Evangelio es el que puede transformar nuestras vidas, únicamente el Evangelio de Jesús es el que puede darnos libertad, justamente como ahorita cantábamos. Por eso nuestro compromiso no es con alguien terrenalmente hablando, ¿no?, sino es con ese Dios que nos ha hecho libres. Y por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Primera de Timoteo para continuar estudiando esta carta que, de acuerdo a la tradición, es una de las 3 cartas llamadas cartas pastorales que Pablo escribe, y que, a diferencia de otras cartas como pudiera llegar a ser Efesios, Romanos, Gálatas, esta carta no va dirigida a un grupo de iglesias en específico, sino, como el mismo título de la carta lo indica, va dirigida a una persona, que en este caso es un joven llamado Timoteo, un joven con luchas, con presiones, con tal vez un poco de inseguridad, ¿no?, del llamado que recibió, tanto así que Timoteo le tiene que decir: hey Timoteo, que nadie te menosprecie por tu juventud, que nadie tenga en poco tu juventud, al contrario, y lo vamos a ver más adelante, sé ejemplo de fe, de esperanza, de justicia, de amor. Pero esta carta que Pablo escribe va dirigida a este joven, a quien Pablo no solamente lo considera su aprendiz, ¿verdad?, de ahí el título de toda la serie, sino que en este corazón tierno, en este corazón compasivo, en este corazón que ama y se preocupa por otros, como lo vimos la semana pasada, Pablo ahora ve a este joven no nada más como su aprendiz, sino como un hijo, un verdadero hijo en la fe. Y esa es la clase de amor que llegó a desarrollar el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, y lo vamos a ver hoy. Siendo un perseguidor de la iglesia, ahora adopta a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Ahora, al ser una carta pastoral, el propósito de la carta, además de animar, además de motivar a Timoteo, también tiene el propósito de recordarle cuál es ese marco de referencia de aquellas cosas que son verdaderamente importantes al interior de la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, y que ahora Timoteo, quien el mismo Pablo lo deja a cargo, como lo vimos la semana pasada, tiene que estar muy atento de estas cosas. De hecho, Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, estas cosas te las escribo por si me tardo en llegar, por si me tardo en regresar a verte, sepas cómo conducirte dentro de la iglesia. Entonces, ojo con esto, porque esto nos habla que al interior de la iglesia hay un orden. Esto nos habla que al interior de la iglesia tienen que existir determinadas disciplinas, determinados elementos de los cuales no podemos salirnos. Que no vamos a negociar contigo si son o no son, porque nuestro anhelo, nuestra prioridad, como cantábamos ahorita, es hacer la voluntad de Dios, y Dios ha determinado en su voluntad que la iglesia funcione de acuerdo a lo que en el corazón mismo de Dios nació, bajo ese orden, bajo esa disciplina, bajo esa autoridad. Ayer con nuestro hermano Marco y Anita platicábamos de una situación de enfermedad, y perdón que están aquí con nosotros, y perdón que los utilice de ejemplo, pero hablábamos de cómo en determinado momento nuestro hermano Marco, por una emergencia médica, una condición médica, necesitó una transfusión sanguínea, o necesitaba más bien
cada mes está recibiendo una transfusión sanguínea, y ella nos daba testimonio de cómo la gente de la iglesia era la que iba y donaba, en este caso sangre. Y yo le decía, es que esa es la función al final de cuentas de la iglesia. No solamente venir, escuchar, como lo he mencionado anteriormente, cómodamente o medio cómodamente en algunos casos. El papel de la iglesia es crecer en amor, en fe, en compañerismo, como dice Hechos, en crecer en unidad, en las oraciones y en el partimiento del pan. Entonces, esta carta a Timoteo tiene como propósito no nada más animar al mismo Timoteo, sino, te repito, dar ese marco de referencia sobre aquellas cosas que son fundamentales al interior de la iglesia. Y es interesante que las dos primeras instrucciones que Pablo le dicta a Timoteo en la carta son: uno, detén los falsos maestros que con sus enseñanzas erróneas han corrompido, han desviado a las personas de la sana doctrina, provocando divisiones y discusiones entre los mismos miembros de la iglesia. Y número dos, que dejando al lado el egoísmo, dejando al lado el orgullo, regresen a ese amor que es nacido de una fe genuina. Y todo esto lo vimos la semana pasada, pero tomando esto como referencia, tomando este par de instrucciones, Pablo expone o se expone a sí mismo de manera de ejemplo cuál era su condición antes de tener un encuentro con Jesús, al mismo tiempo que manifiesta lo que el Evangelio hizo en su propia vida. Lo que el Evangelio de Jesús hizo en su propia vida. Entonces vamos a darle lectura a las primeras, más bien a la segunda parte del capítulo 1 de Timoteo. Timoteo capítulo 1, versículos de 12 al 20. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero de todos, su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Antes de entrar, la semana pasada tuve un lapsus brutus de los que continuamente habito, ¿verdad? Y dije que Pablo había muerto crucificado de cabeza porque se consideraba indigno de morir igual que Jesús. Y te repito, fue un lapsus brutus normal. Pero Derek, al final de la prédica, se acercó y con mucha humildad y con mucho amor me dijo: oye, no fue Pedro quien murió de esa manera, no fue Pablo quien murió de esa manera, fue Pedro. Y me dijo: entiendo, Pedro, Pablo se confunden. Entonces gracias, Derek, por esa
la forma tan amorosa y tan humilde de venir conmigo y hablar eso. Entonces, cierro el paréntesis. Pedro muere crucificado, volteado de cabeza. Pablo, de acuerdo a la tradición, muere decapitado, ¿verdad? Entonces, regresando al versículo, si vamos unos versículos atrás, en el versículo 11, Pablo termina la oración o la idea de esa sección diciendo: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Glorioso evangelio. Ahora, esta palabra evangelio, y vamos a ir viendo a lo largo del estudio de Timoteo diferentes palabras que a lo mejor para ti ya son muy conocidas, pero que probablemente para otros sean palabras o conceptos totalmente nuevos o que no habían acabado de entender completamente, y espero no confundirte más, sino aclarar el concepto. Pero la palabra evangelio se traduce del griego, que es el idioma original en el cual Pablo está escribiendo, como buenas noticias o buenas nuevas o buena noticia. Buenas nuevas o buena noticia. Y eso es lo que es el evangelio. Una buena noticia que tú y yo necesitamos desesperadamente escuchar, y no solamente escuchar, sino ser transformados a través de ella. Ahora, si pudiéramos resumir en una frase o en una oración cuál es el contenido de esta buena noticia, creo que sin duda tendríamos que utilizar las palabras que el mismo Pablo escribe en el versículo 15. Mira cómo Pablo lo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? ¿A los buenos? ¿A los justos? ¿A los que se portan bien? ¿A los que son perfectos? No. Dice Pablo, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y esa es nuestra esperanza, que Jesús vino y no vino para hacer su propia voluntad, que Jesús vino, pero no vino para juntar a un grupo de gente especial, no vino por los santos, si es que pudiera haber alguno, vino para salvar a los pecadores. Vino para salvarte a ti, vino para salvarme a mí, vino para salvarnos a todos, porque como el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 3, niños, ¿qué dice qué dice Romanos capítulo 3? Porque yo sé que los niños están aprendiendo. Romanos 3 dice: ya que todos pecaron, todos no solamente están destituidos de la gloria, de la presencia de Dios, sino que al haber pecado todos, al tener esta condición de pecado, todos necesitamos al mismo Salvador. Y ese Salvador es Jesús, quien, teniendo una naturaleza divina, decidió no aferrarse a ella, sino que renunciando a su propia naturaleza, caminó en obediencia, una obediencia que lo posicionó ante una cruz en la cual dio su vida, pero que, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, considerando el fruto de su aflicción, contemplando que a través de su sacrificio el pecador recibiría perdón y restauración, decidió pagar el precio. Y ese es Jesús, quien escatimó el oprobio, como dice la palabra, quien al ver lo que su sacrificio produciría,
dijo: yo voy. Si de eso se trata, si ese es el precio que hay que pagar con tal de ver a pecadores restaurados, con tal de ver a personas que están en esclavitud por el pecado, yo pago el precio, Padre. Y con sus manos y sus pies clavados a una cruz, con su cuerpo literalmente molido a golpes y con el poco aliento que le quedaba dentro de su alma, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y dentro del plan justo y sabio de Dios, escucha esto, dentro del plan sabio y justo de Dios, la cruz fue el instrumento a través del cual Jesús dio su vida para liberarnos y salvarnos del desastre y de la oscuridad con el que el pecado nos envolvió y nos hizo esclavos. Porque sabes, Jesús lo cambia todo. Y hoy quiero recordarte que no hay pasado. Hoy quiero recordarte que no hay presente. Hoy quiero recordarte que no hay condición que no encuentre restauración y libertad en la presencia de Jesús. Por eso, aunque en el versículo 13 Pablo pone sobre la mesa su condición pasada, dice Pablo: habiendo sido yo blasfemo, habiendo sido uno de los principales perseguidores de la iglesia, habiendo sido un hombre violento, no solamente verbalmente, sino de acción, que es lo que significa injuriador. Habiendo sido yo esto, sobre eso, dice Pablo, la gracia y la misericordia de Dios fueron mucho más abundantes. Y sí, y lo sabemos, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Y cada uno de nosotros el día de hoy pudiera poner sobre la mesa su condición pasada y decir: ¿sabes qué? Yo fui esto, yo hice esto, yo vi esto, yo tomé esto. Hay cosas que ni siquiera de manera personal me atrevería a pararme aquí y decir: oigan, ¿qué creen? No. Pero dice Pablo, sobre eso, la gracia y la misericordia de Dios sobreabundan. Porque como Pablo mismo lo dice, donde sobreabundó el pecado, la gracia sobreabundó. ¿Quién ha sido revolcado por una ola aquí? Y en tu cabeza de juventud, de joven, de intrépido, por no llamarlo de otra manera, pero yo recuerdo que cuando mis papás nos llevaban al mar, buscábamos dónde rompían las olas y nos parábamos así para que nos revolcaran. Y con esa fuerza, y hasta a veces nos poníamos así, ¿no? Y como si fuéramos a parar la ola. Y eso es la gracia de Dios. Y eso es la misericordia de Dios. Cuando la gracia y su misericordia te atropellan, no lo puedes detener. Y dice Pablo: fui injuriador, fui blasfemo, fui perseguidor, pero sobre eso, su gracia y su misericordia fueron mucho más abundantes. Y quiero que vayas al libro de Hechos para ver este detalle acerca de Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9. Yo, dice Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a, ¿qué dice ahí? A blasfemar. Y endureciendo sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Ese era Pablo. De acuerdo a términos modernos, se podría decir que Pablo era un sicario, que Pablo era alguien a quien no le importaba, pues en ese tiempo no había armas, pero ir detrás de quien fuera y, como dice aquí, torturarlo, oprimirlo, causarle tanto daño hasta verlos blasfemar. Y yo me imagino al Pablo de esta época gozándose de oír cómo un seguidor de Jesús lo negaba. Y ese Pablo que un día blasfemó en contra de Jesús, asegurando que Jesús no era Dios, que eso es lo que significa blasfemar, negar que Jesús es Dios encarnado. Ese Pablo que protegía a los intereses de los fariseos al fomentar y consentir la muerte de todo aquel que se decía seguidor de Jesús. Ese Pablo que, de acuerdo a la tradición, ardía en su interior un celo por la religión. Un día, como él mismo lo dice, fue recibido a misericordia. Y esta frase, recibido a misericordia, del versículo 16, regresa a Timoteo. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo. Por esto. No porque yo era bueno, no porque yo era justo, no porque yo andaba buscando el bien de la iglesia, sino porque era un injuriador, era un maltratador, era un buleador, negaba a Jesús. Por esto fui recibido a misericordia. Ahora, esta palabra o esta frase, recibido a misericordia, en el idioma original, en el griego, no son tres palabras, sino es una sola palabra, que es eletín, que básicamente es ser recibido por alguien cuyo carácter es compasivo. Es decir, ser recibido por alguien no por compromiso, no por tener que recibirlo. Ser recibido por alguien no porque la otra persona lo pida o se dé cuenta de su necesidad, sino porque quien recibe tiene un carácter compasivo, se mueve en el terreno de la compasión. Y lo que Pablo está diciendo es: siendo yo un pecador, Dios vio mi necesidad, viendo mi condición de pecado, lejos de condenarme, lejos de desecharme, lejos de darme por perdido, lejos de eso, Dios me vio y tuvo compasión de mí. Y cuán diferente muchas veces es el carácter de Dios a nuestro carácter. No, ese ya no tiene remedio, ya. No, ya para qué, déjalo. Y olvidamos que el carácter de Dios es un Dios compasivo, que nos recibe, que no se da por vencido, que no se rinde, que no da un caso por perdido. De hecho, cuando Pablo tiene su encuentro con Jesús, mientras iba a Damasco justamente a ordenar la tortura y la muerte de los cristianos en esa región, Jesús le dice a Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues?
¿No te das cuenta que lo que hoy haces es como picarte contra el aguijón? Dura cosa, le dice Jesús a Pablo, es esto que estás haciendo. Y esto hace referencia al buey que se utilizaba en el arado de la tierra, que cuando la persona que iba arando con una especie de pico, de punta, picaba al buey, pero al momento de sentir el piquete, lo que hacía el animal era tirar la patada, y eso provocaba que se le encajara más la punta. Entonces lo que Jesús le dice a Pablo: Pablo, detente, porque esto que estás haciendo no tiene un efecto negativo sobre mí, Pablo. Esto que estás haciendo te está destruyendo a ti, porque el pecado siempre es autodestructivo, y lo sabes bien, y no hay quien se libre de eso. Y esta expresión esto ya lo mencioné, hace referencia al animal que se pica a sí mismo. Entonces quiero que medites en porque ese hombre celoso de una religión, ese hombre violento, ese hombre lleno de arrogancia y orgullo fue visto, y en su necesidad Jesús lo recibe a misericordia. Y no solo eso, sino que ahora se ha convertido en alguien que ama, que cuida y que literalmente dio su vida por la edificación de la iglesia. Y por eso Pablo termina la oración del versículo 11 diciendo: el glorioso evangelio que fui llamado a anunciar. El glorioso evangelio. Porque sabes, solo a través de Jesús somos rescatados y libres de la condenación y de la destrucción del pecado, solo a través de Jesús. Hay si me conoces un poco, sabes que me gusta mucho el sarcasmo, ¿no? Mi esposa me dice: ay, don sarcasmo, ¿verdad? Porque es el tipo de humor que me gusta. Y hay un comediante que no es de mis favoritos, pero buscando burlarse un poco del cristianismo, tiene un monólogo en el cual él cuenta un chiste, te repito, buscando burlarse del cristianismo. Él dice que todo drogadicto está a un paso de convertirse en el pastor de la próxima iglesia. ¿El cachas? Todo drogadicto está a un paso de convertirse en pastor. Y sí, lo que este hombre no ha entendido, sin darse cuenta, es que está anunciando por todos lados a los que él va, queriendo ofender. Lo que no se ha dado cuenta es que está declarando y anunciando lo que el evangelio puede hacer en la vida de alguien que vive bajo una condición de adicción. Hacerlo libre, darle identidad y darle valor. Entonces, por mí que siga con su chiste, porque sin darse cuenta está anunciando el evangelio. El evangelio puede liberarte, y no solamente eso, puede posicionarte en un lugar, en una plataforma desde el cual puedes anunciar el glorioso evangelio de Jesús. Y no solo al que hoy lucha en contra de una adicción, pero también al mentiroso, pero también al adúltero, pero también al corazón que hoy está lleno de resentimiento, al corazón que hoy está lleno de orgullo, al corazón que hoy está lleno de temor, al corazón que está lleno de heridas en su interior, de traumas, de cantidad de cosas.
no solo al adicto, sino a cada uno de nosotros. Dios puede posicionarnos ahí, darnos libertad, darnos valor, darnos propósito, darnos identidad. Porque no hay un corazón que esté lo suficientemente lejos como para que la gracia y la misericordia de Dios no nos alcancen. No hay un corazón lo suficientemente endurecido como para que el poder del Evangelio de Jesús no pueda rescatarlo y hacerlo nuevo. No hay. Y mira lo que Pablo nos dice también con referencia a esto. Ve a 2 Corintios 5, 16 y 17. No pierdas Timoteo, ahorita vamos a regresar ahí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Está hablando aquí Pablo de ese pasado, de cómo en su carne Pablo no entendía que Cristo era Dios encarnado. Versículo 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y quiero que medites en esto, porque el pasado de Pablo no definió, el pasado de Pablo no limitó la obra de Jesús en su corazón. Y tienes que saber esto, iglesia, tienes que saber esto. Tu identidad, tu valor, tu propósito están definidos por lo que Jesús hizo en la cruz, no por tu pasado, no por tu presente. Tu identidad, tu valor y tu propósito están ahí, definidos por lo que Jesús hizo en una cruz. Y me encanta que Pablo no presenta sus aparentes triunfos o sus éxitos para validar su llamado o su ministerio. Al contrario, en medio de lo que Pablo fue, pudo experimentar la misericordia y la gracia y la presencia de Dios en su vida. Y por eso se pone a sí mismo como ejemplo, no como un acto de orgullo. No dice, hey, vean lo malo que era, ¿no? Como también muchas veces algunos tendemos quizá a hacerlo. No, antes yo era esto, y iba a esto, y me metí a esto, y con no sé cuántas mujeres, y llega a ser hasta en cierto sentido un tema de, no, aquí Pablo realmente con un corazón humillado se pone de ejemplo, porque Pablo entiende que lo que hoy es gracias a la intervención de Dios en su vida. Pablo entiende que en medio de lo que él era, si Dios no hubiera intervenido, él hubiera seguido en su ignorancia y en su incredulidad, y por ende en condenación. Y ojo con esto, el hecho de que Pablo hubiera sido lo que fue, como él mismo lo dice, en ignorancia e incredulidad, no lo libra de la condenación del pecado. Porque alguien puede decir, es que yo no sabía, es que a mí nadie me habló de Jesús. No, aún en ignorancia, aún en incredulidad, eso no nos absuelve del pecado. Y tienes que saber esto. Solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida. Y hoy en un mundo en el que aparentemente todo es relativo, donde tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad, y cada quien tiene su verdad porque todo es relativo, tenemos que caminar en fe y aferrarnos a la verdad de Jesús. Papás, tienes que enseñarle a tu hijo, a tu hija, a caminar en fe y aferrarse a la verdad de Jesús. Porque si no, este mundo lo va a hacer.
si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a caminar en fe y aferrarse a la verdad de Jesús, el mundo les va a enseñar a caminar en lo que el mundo quiera. Y sabes, esta es una característica de la cual, de la sana doctrina, de la cual Pablo habla y llama a Timoteo a defenderla y aferrarse a ella, que la sana doctrina nos lleva a caminar en fe y a aferrarnos a la verdad de Jesús. Y cuando recibimos la sana doctrina, cuando somos expuestos a la palabra fiel, como Pablo lo llama, desde una plataforma, a través de una predicación, a través de tu estudio personal de las Escrituras, cuando estás siendo expuesto a la palabra fiel, tu corazón tiene que llenarse de gratitud y de alabanza a Dios en nuestro corazón. Por eso el versículo, regresando a Timoteo, en el versículo 17, en medio de lo que Pablo está escribiendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí se considera que eso es una doxología, que básicamente es una alabanza a Dios. Entonces dice Pablo, siendo lo que era, experimentando el poder del evangelio y viendo mi vida transformada, no me queda otra cosa más que darle gloria y honra a Dios por lo que Él hizo. O dicho de otra forma, la sana doctrina siempre nos lleva al mismo punto. La sana doctrina siempre nos lleva a decir esto: necesito a Jesús. Necesito su gracia, necesito su paciencia, necesito su misericordia, lo necesito a Él. Por eso lo veíamos la semana pasada, cuando somos expuestos a este libro de manera correcta, es mi pecado quien cobra prioridad. Cuando soy expuesto a la luz de la palabra, sí puedo ver que mi hermano necesita a Cristo y su obra en el corazón, pero también yo lo necesito, y probablemente más que él. Por eso, como iglesia, y a lo mejor hoy entiendes un poquito más este punto, pero como iglesia, nuestro compromiso es únicamente con Jesús y con su evangelio. Y por eso cada prédica arranco diciendo exactamente lo mismo: somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos únicamente con la verdad del evangelio y con Jesucristo. Y hasta es un recordatorio para mí, al iniciar el mensaje, recordarme a mí mismo que lo que yo tengo que hablar no son mis ideas, sino la verdad de Cristo y de su evangelio. Porque no hay nada que tenga el poder de llegar a lo profundo de nuestro corazón para sanarlo y transformarlo como el evangelio de Jesús lo puede hacer. Solo el evangelio de Jesús, su buena noticia, tiene poder para fortalecernos en medio de nuestra debilidad, para poder vivir una vida plena y con propósito. El evangelio nos fortalece para poder vivir una vida plena y con propósito. Por eso, si te fijas, Pablo en el versículo 15 inicia esta idea diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Al que me fortaleció. Y Pablo ya había podido experimentar lo que él podía hacer en sus fuerzas y lo que él podía hacer cuando sus fuerzas venían de Jesús. Y quiero que medites en esto, porque la respuesta a tu debilidad, la respuesta ante mis fracasos, la respuesta ante mi pecado no es echarle más ganas. La respuesta a un matrimonio pleno no está en tomar el curso de cómo ser un mejor esposo o una mejor esposa
en 5 pasos sencillos. La respuesta a ese hábito oculto que una y otra vez has prometido no volver a hacer, no se encuentra en prometerlo ahora sí, con más ganas. No, ahora sí, Dios, mira, te prometo que voy a dejar de hacer esto. Yo sé que ya van 5,000 veces que lo prometo, pero ahora sí lo voy a dejar de hacer. No. La respuesta, dice Pablo, está en ser revestidos del poder que solo Jesús puede darnos por medio de su evangelio. Ahí está la respuesta que quizá hoy estás buscando. ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo enfrento esto? Revístete del poder de Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, como dice Pablo. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto, porque no solo somos recibidos a misericordia para vida eterna y ya. Quique, dame gracias porque borré tus pecados, te recibí a vida eterna, pero ahí arréglatelas como puedas. Yo ya hice mi parte. No, dice Dios, no solamente te voy a recibir a misericordia, te voy a dar vida eterna, sino que en esta vida te voy a fortalecer por medio de mi espíritu para que puedas vivir una vida de fe, o como Pablo lo dice, para poder vivir una vida con la capacidad de pelear la buena batalla, como lo menciona en el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Ahora, Pablo le gusta mucho comparar la vida cristiana con elementos y características de un soldado, y Pablo llama a Timoteo a luchar la buena milicia o la buena batalla. Ahora, ¿qué sería fundamental en un buen soldado? ¿Qué es así? Algo que un buen soldado no le puede faltar. ¿Qué? Disciplina, ok, sí. Un arma, ok. Dice el dicho, ¿verdad? Nadie va a la guerra sin fusil. Pero sabes, un soldado puede llevar la mejor arma. Un soldado puede ser lo más disciplinado, un soldado puede ser lo más fuerte, lo más atlético, tener una capacidad impresionante de generar estrategias, pero si se le olvida una cosa, no importa lo que lleve, no importa su experiencia, no importa lo que tenga, pela. Si se descuida o se olvida que está en una guerra, se llamaba. Un soldado en guerra no puede olvidar que está en un terreno en donde su vida en cualquier momento corre peligro. Entonces tiene que estar siempre atento, siempre vigilante, con su oído atento, con su vista atenta. Y Pablo le dice a Timoteo, milita la buena noticia. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Pablo, tu lucha no es contra ellos que se han levantado con estas falsas enseñanzas. Tu lucha no es contra ellos. Tu lucha no es carnal, tu lucha es espiritual. Entonces, para que puedas pelear de manera correcta, mantén la fe y la buena conciencia. Y quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Puedes buscarlo, si no seguir la lectura. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo a pelear la batalla? Manteniendo la fe. ¿Cómo mantenemos la fe? Poniendo los ojos en Jesús. Entonces, quiero que medites en esto. Pero cuando el evangelio de Jesús deja de llamar nuestra atención, cuando escuchar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz deja de maravillarnos, deja de asombrarnos, deja de provocar que levantemos nuestras manos en adoración y desvía nuestra gratitud, es porque nuestra mirada ya ha sido puesta en otra cosa. Cuando dejamos de celebrar la gracia, comenzamos a olvidar lo mucho que la necesitamos. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, en lugar de dar gracias porque sin merecerlo fuimos recibidos a misericordia, comenzamos a dejar espacio para creer que somos buenos, para creer que somos fuertes, para creer que somos justos, para creer que somos sabios. Y si soy sabio, justo, fuerte y bueno, ¿para qué necesito a Dios? Y este fue el engaño, con que el engañador engañó a Eva. Y Pablo lo va a traer a la mesa en lo siguiente que vamos a ver la siguiente semana. Y Pablo termina mencionando a Himeneo y a Alejandro, quienes naufragaron en cuanto a la fe, como dice Pablo, porque permitieron que su mirada se desviara del autor y del consumidor de la fe. Entonces creo que hoy es un buen día para recalibrar nuestra mirada. Quizá hoy tu mirada está en las circunstancias. Quizá hoy tu mirada está clavada en tu pasado. Quizá hoy tu mirada, en lugar de estar puesta en Jesús, está puesta en la necesidad que hoy tienes, y eso te ha llevado a perder el asombro del milagro de Jesús en la cruz. Entonces hoy es un buen día, y por eso vamos a tomar la Santa Cena. Y prepárate, prepara tu corazón para participar de esto. Hoy es un buen día para recordar y celebrar que en su gracia Dios nos ha recibido a misericordia, y para desbordar nuestro corazón en gratitud y adoración por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hoy es un buen día para dar gracias por la gracia y la misericordia con la cual Dios nos ha revolcado a muchos de nosotros.